Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos. Eso es verdad. Estamos ya en el capítulo número 64. Ay, se me fue el aire, Alejandro. Estamos ya... Es que son 64 capítulos de estar hablando y riéndome. Estamos ya en el capítulo número 64 y este es... como todas las veces, porque son todas las veces un capítulo especial, porque tenemos invitadas. Así es, amigo. Así es, estamos en una mesa de 5 personas, 4 que van a hablar y una que viene de espectadora. No quiso hablar, se va a quedar callada, no pasa nada. Pero regresan con nosotros a las que... ¿Te acuerdas cómo las bauticé? La verdad no me acuerdo, amigo. Para que te miento. Yo sí me acuerdo. Yo les había puesto el título nobiliario de El dúo dinámico de la psicología comunitaria. Vienen otra vez las maestras Ofelia Mancera Ortiz y la maestra Ofelia Mancera Ortiz y la maestra Nate Gámez Ibarra. Así es, se me van sus nombres, discúlpenme. Ellas están aquí de nuevo para venir a platicarnos de un tema muy particular, muy especial, pero voy a darles la bienvenida. Maestras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación, estamos muy bien. Perfecto, pues vamos a darle. Yo me adelanté así tal cual es el tema de la investigación. Yo le dejé así el título. ¿Está bien para el capítulo? Sí. Sí, pues vamos entonces a darle. Capítulo número 64. Mujeres adolescentes sobrevivientes a la trata de personas. Historia a 8 manos. Bueno, se han de preguntar por qué historia a 8 manos. Un montón de cosas nos vamos a preguntarme. Ese es un tema ya me hizo sudar. A mí ya me hizo sudar. No sé, tía Alejandro. Sí, también, desde que venía leyendo la investigación y todo, me surgieron muchas preguntas y dije, creo que este tema, para quien lo escuche, va a dar para hablar un buen rato. Sí. Espinosillo. Sí. También. Difícil. Sí. Difícil de digerir, difícil de masticar. Pero a ver, ¿por qué a 8 manos? Somos 4 investigadoras. Okay. Entonces la idea es precisamente cuando redactamos, cuando hacemos la investigación, pues son 4 manos escribiendo. 4 mujeres. Ok. Yo creo que la primera pregunta es ¿cuál es la parte que las une para decidir entrarle a un tema tan complejo? ¿Cuál es el hilo conductor? Yo creo que el hilo conductor de esta investigación es la maestra Ofelia, que le gustan las investigaciones gore. Sí, ya. Aunque diga que no, o sea, son investigaciones, y digo gore porque justamente tiene que ver con estas cuestiones del inframundo, de lo no nombrable, pero además como suspicaz, ¿no? Peligroso, ¿no? Entonces, trabajar con las compañeras sobrevivientes a la trata, pues invita o sugiere justamente una situación muy compleja en relación a acercarnos a una población sumamente vulnerada y con características muy específicas y que pues también muy cuidada, ¿no? Porque son sobrevivientes, ¿no? Sí, pues sí, o sea, ya el hecho de haber sobrevivido y querer volver
volver a revivir ese tipo de experiencias no ha de ser la cosa más grata del mundo. De hecho, la organización Pozo de Vida es una de las inquietudes que tiene. Te dice, va a ser hasta donde ellas quieran, las preguntas que ellas quieran contestar, ya no quieren trabajar, ahí se suspende la entrevista y ahí se queda. Si ellas ya no quieren una segunda, tercera entrevista, tenemos que respetarlas. Y así se hizo. Okay. Nos pidieron hombres en la investigación, las chicas no quieren tener contacto con hombres y entonces fueron exclusivamente mujeres. Que hubo chicos que nos querían ayudar en esta investigación, pero pues no se pudo. Si fueran como parte no, pues sí, o sea, yo que voy a querer, a partir de un trauma de esta magnitud, querer estar en contacto con un hombre, realmente, ¿no? Es una cuestión que tendrán que ir resignificando de poco en poco. Exacto. Ok. Pero fíjate que yo creo que tiene que ver desde mis principios cuando era estudiante y empecé con lo de mi tesis. Ok. Yo hice la tesis de licenciatura en niños de la calle. Ok. Entonces, ahí tuve los primeros como acercamientos con niñas que fueron explotadas. Estaban en calle y de repente llegaban narcotraficantes y ya no las veíamos. Y entonces hubo un grupito de educadores de calle, todos éramos independientes, que nos invitaron a la delegación Cuauhtémoc a trabajar con ellos y con AFE y estar como viendo en algunos antros dónde tenían a las chicas y ellos eran los que iban y hacían la intervención para sacarlas de esos lugares. Okay. Nosotros nada más íbamos así como echar el ojo. Entonces desde ahí me surgió como el interés, pero no había tenido como la posibilidad de acercarme. Dando proyectos cualitativos, unos chicos les interesaron los temas de homosexualidad, pero querían ir a los bares gay. Okay. Y entonces ahí recupero contacto con algunos de los chicos en situación de calle y platicando me hablaban de este problema de la trata que sigue y pues ya de ahí fue surgiendo como el interés de ir a esa temática en específico. Ahondando y profundizando más en esa parte. Ok, pues más bien váyanos llevando de la mano a través de la investigación. Yo creo que no sé, ¿cuáles serían como los puntos centrales de la investigación? Bueno, primero yo creo que es como definir bien qué es trata de personas. Okay. Porque hay quienes dicen trata de mujeres o trata de blancas y el término se deja de usar desde hace un rato. Okay. Porque surge como trata de blancas, nos vamos hasta la época de la esclavitud, donde muchas de las mujeres que eran capturadas siendo blancas las trataban como esclavas y bueno, eran todos estos tratos que les daban y ahí sí se usaba ese término de trata de blancas. Y que es bien interesante porque ahí alcanzamos a mirar como esta parte racial, porque pareciera ser que las únicas mujeres que se podían explotar sexualmente eran las blancas, ¿no? Y las negras, ¿qué onda con ellas, no? Okay. O sea, también hay una explotación sexual de las esclavas negras, pero de esos no se hablaban, ¿no? Sino se hablaba solo de las mujeres blancas explotadas sexualmente, ¿no? Por eso eran tratantes de blanca, ¿no? Ya es que fíjate, aquí viene la parte importante porque dicen, ¿por qué mujeres blancas? Porque las mujeres de tez oscura no eran tomadas como seres humanos, eran infrahumanos. Si recuerdan, hubo un tiempo donde, no hubo un tiempo, sigue, donde la raza blanca impera y es quienes tienen como todos estos privilegios y quienes son de color un poquito más oscuro, pues tenemos menos privilegio. Entonces, por eso es por lo que se empieza a tomar en cuenta como esta situación y decimos, bueno, vamos haciendo como el análisis y nos damos cuenta que también la globalización tiene mucho que ver, porque entonces empezamos a darnos cuenta cómo es tratado el ser humano. En general, aquí sí sería como abrirlo. Si nos vamos como haciendo un seguimiento de esta cuestión del capitalismo, el neoliberalismo y la globalización con todas las transformaciones que ha tenido, lo que va haciendo es que el ser humano se vaya convirtiendo en un objeto. ¿En capital? ¿Parte de un capital? De consumo, exactamente. Y que ahí entra justamente este concepto de necropolítica, ¿no? Ah, sí, de Achille Mbembe. Ajá, y el de Saya Valencia, ¿no? Que también lo retoma cuando habla justamente del capitalismo core, ¿no? Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. ¿No? Y que justamente tiene que ver como ya o sea, el capitalismo hace del cuerpo humano pues un instrumento de consumo, ¿no? Un objeto, ¿no? Y de ahí pues se desprende justo en la trata de personas, el tráfico de órganos, ¿no? Se desprende pues todo el narcotráfico, todo esto, ¿no? Entonces,
pues de ahí se deriva pues ya toda una serie de características que nos invitan, ¿no? Como modelo económico a como que empieza a dibujar justamente cómo se debe de comportar la raza humana, ¿no? Desde ahí. Desde esa parte, pues, el que tiene más dinero o el que tiene el dinero va a decidir qué soy, si soy objeto o sujeto. Exacto. ¿Y en qué lugar te colocas también, no? Exacto. Sí. Es que eso es lo que iba a decir, porque aunque tengas dinero, fíjate como mucha gente que tiene una buena posición económica, finalmente termina siendo también objeto. Sí. Uh-huh. Y entonces dices, ¿en qué momento eres objeto de consumo y en qué momento eres consumidor? Que también tendría que verse por ahí, ¿no? Sí, pues sí, la línea es muy delgada como para poderla distinguir. Sí. Ok, entonces ya es trata de personas. Sí. Eso es importante, para abarcar tanto a hombres como mujeres. Sí. Uh-huh. Sí, por eso es personas. Ok, es que suele ser, no lo sé, eso es como de repente en la observación, que suele ser como dada más la luz hacia las mujeres que hacia los hombres. Sí, porque las mujeres son las que se encuentran pues más oprimidas, ¿no? Okay. Pero eso no excluye a los hombres de ser víctimas de trata. Exacto. De hecho, si te das cuenta, por ejemplo, ahorita hay mucho consumo de niños, más que de niñas. No, es que sí, ahorita que estaban diciendo eso era lo que últimamente he escuchado y he leído, y sobre todo en no recuerdo si lo había leído en la investigación o por qué, pero esto que se había destapado hace tiempo, ¿no? Una red ahí en Cancún y muchos eran niños, y eso era lo que me sorprendía. Y no solamente niños, ¿no? Sino realmente sí eran varones. Sí. Entonces esto también me llamó mucho la atención, el cómo se ha, pues no sé si digamos que aumentó, o más bien ahora que se estaba visualizando, esa parte que es muy interesante, cómo es más con los varones, niños, ¿no? Yo diría que más bien lo que acaba de decir se empieza a visualizar, Sí, exacto. porque estaba precisamente oculto. No se sabía muchísimo, por ejemplo, ahorita te decía un punto rojo que es la Ciudadela. Antes la Alameda Central era un punto rojo. Sí. A partir de las modificaciones que se hizo para que fuera como la zona turística, ya no se mira tanto, pero sí hay. Y es en la parte donde está el Foro José Martí. Sí, José Martí. Por ahí es por donde encuentras mucho el sexo servicio, pero así como más ocultado. Se te acerca el chico, platica contigo y ya si tú quieres pues ya te vas con él, pero no es tan abierto como es en la Ciudadela. Okay. En la Ciudadela pasas en la noche y ves a los jóvenes parados, ¿no? Como si pasaras por Sullivan y ves a las mujeres o a los trans parados, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí está, o sea, pasan y los carros están echando las luces para ir viendo a los chicos. Oh. Qué curioso esto que dicen, porque ahorita me vino a la mente, ¿no? Lo que estábamos hablando del objeto. Y como decían, también pasa en los hombres, pero ¿cómo habían dicho? Las mujeres como que viven más oprimidas, ¿no? Y fíjense, hasta se me hace bien curioso, porque justo en yo he visto mucho en algunas calles, pues sí, cómo se ven, ¿no? Y cómo están ahí, donde no están como detrás de una vitrina, como a lo mejor en otros países, ¿no? Que a lo mejor está algo más controlado o algo así. Pero fíjese, es bien curioso cómo se me hace que a la mujer sí se le muestra, ¿no? Como este objeto de pásale, ¿no? Una pasarela donde puedes escoger lo que más te guste. Y bien curioso, donde sí pasan los hombres, pero los ocultamos, ¿no? Ajá. Entonces es una mercancía, a lo mejor, ya hablando así, a lo mejor algo fuerte en decir esta palabra mercancía, pero es bien curioso cómo a la mujer se le muestra y esta parte de los hombres se oculta, ¿no? Y es que eso que comentas es bien interesante porque, o sea, si tú te caminas por Sullivan, ellas están sobre la avenida cerca del parque y las lámparas de alguna manera las alumbran. Y en la Merced también. Sí, y en la Merced también. Si tú te vas a la Ciudadela, están justamente la Biblioteca México, están justamente atrás, entre lo que era el ISSSTE y la Biblioteca México, que es una calle muy oscura, no hay luz y tienes que estar echando las luces para ver a la mercancía, ¿no? Como lo estás mencionando, ¿no? Entonces, sí, evidentemente sí es un tema interesante a discutir y de analizar qué pasa con la trata de personas hacia el género masculino y qué pasa con la trata de personas hacia el género femenino, porque eso sí se puede ver y esto no se puede ver, ¿no? Igual y puede ser por la naturalización, ¿no? O sea, si te das cuenta, a la mujer precisamente siempre se le ha mirado como esa parte sexual.
Posiblemente, no lo sabemos. Quedó en el tintero precisamente esa investigación. Por eso es importante justamente estas investigaciones que, como hace rato comentaban, ¿no? De repente en la sociedad nos da, voy a decir, miedo, ¿no? A hablarlo, pero cuando alguien empieza a visualizar un poco, a nombrarlo, justo se empieza a visualizar más, y creo que eso es algo padre que sí, creo como personas, como estudiantes, podríamos incitar a justo que se hagan una investigación y mucha de esta, ¿no? Que a lo mejor no miramos. Claro, y algo bueno que quisiera agregar, cuando hablaban justamente de la prostitución infantil, ¿no? No por nada en Tijuana está la capital latinoamericana, ¿no? De la prostitución infantil, ¿no? Estamos hablando de puntos como Tijuana, Acapulco y Cancún, donde los niños son pues llevados, explotados y vendidos de alguna manera, ¿no? En estas zonas rojas, ¿no? Y que bueno, y que se ha agudizado, ¿no? Con esto del capitalismo gore, con todas estas cuestiones del narcotráfico, ¿no? Haz de cuenta que dicen el narcotráfico es como pues la propuesta que mueve el dinero, ¿no? Pero ¿qué pasa alrededor del narcotráfico? Pues la trata de personas, la venta de órganos, el tráfico de menores, ¿no? Y el paso de los migrantes, ¿no? O sea, como que todo se va como generando como este ciclo de violencia o círculo de violencia, y que vamos viendo, ¿no? Visibilizando y como que es el tren, parecía que el narcotráfico es un tren, ¿no? Y todo lo que se da alrededor del tren, ¿no? Ahí está, Ahí tiene va. que ver con violencia y con necropolítica, ¿no? Ok. Ya teniendo entonces como más en claro esta parte de la trata de personas, creo que viene aquí una parte que dice los factores que favorecen la vulnerabilidad. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver con qué? Pues tiene que ver con la pobreza, tiene que ver, es que aquí nosotros teníamos como la duda de hablar de la familia, como la hemos estudiado, ¿no? Hace muchos años, de la familia nuclear y monoparental y todo este rollo, porque algo que decíamos nosotros es que pues los tiempos han modificado las familias, pero en el caso de las dos chicas que entrevistamos, las dos nos dieron como resultado que nada más vivían con uno de los dos padres. Uh-huh. Y entonces también se habla como de esta, diríamos, es que no sé si decirle, bueno, de esta familia diferente, ¿no? Que en la que ellas nacieron y se están desarrollando. Y entonces ellas en muchas ocasiones decían es que la falta de uno de los padres pues hace también que tú tengas como inseguridades. Okay. Y que también, aparte de que era solamente un integrante de la familia, o la familia estaba formada por un integrante, ¿no? Por el dice que era una familia diferente, algo que me llamaba la atención es que la familia también era como un agente expulsor, ¿no? Uh-huh. O sea, decir, híjole, ya no hay para la, o sea, no te dicen, ya no hay para la papa, llégale, ¿no? Pero los chicos miran que ya no hay condiciones para mantenerlos. Dice, una de ellas decía, es que yo cuidaba a mi hermanito, yo cuidaba a mis dos, eran dos hermanitos creo, yo cuidaba a mis dos hermanitos y mi mamá, y yo veía que se iba todo el día y no regresaba, yo iba a la secundaria y de repente dije, no, pues es que me tengo que ir a trabajar y pues también como una boca menos que mantener, ¿no? Para ella. Uh-huh. Entonces se le hace fácil venirse a la Ciudad de México. Y sobre todo también caer diríamos ahí en las garras como de las personas que se les acercan, ¿no? Que te pintan una vida completamente diferente a la que tienes. Decía una de ellas, es que tuve un novio, duraron 2 meses, el chico se viene a la ciudad y entonces ella dice que quedó enamorada y decide irse a la ciudad a buscarlo. Pues sí, un poco al respecto de las faltas que puedo encontrar en mi propia familia. Exacto, las inseguridades. Incluso las soluciones también, porque es como de, pues mejor me voy con él en lugar de a lo mejor estar en donde estoy. Puedo sentirme que voy a estar mejor, pero pues no necesariamente. Uh-huh. Así es. Ok, entonces esa termina de ser con también la familia, la situación económica. Uh-huh. ¿Qué otra cosa más? Pues eso tiene que ver también con el tejido social. O sea, finalmente la familia está fracturada, no hay acogido, el que los acojan, el que los procure. Y entonces ellos, decía una de ellas, es que yo me sentía sola. O sea, finalmente estaba mi mamá y estaban mis hermanos. Nace un nuevo hermanito, se juntó su mamá. Y dice, y entonces yo como hermana mayor, como que me desplazaron todos, ¿no? Y pues me sentía sola y lo que preferí fue irme. Ella sí no se fue atrás de nadie, pero vinieron a la ciudad
ellos eran parte de una feria, vienen a la ciudad, conoce gente, ella estuvo en la Merced, creo, ¿verdad? Conoce gente en la Merced y se queda ahí. Sí, pero es bien interesante porque justamente ella dice, conozco gente en la Merced y es la gente, ¿no?, la que me empieza a cuidar, ¿no? Y ahí vamos a tocar un concepto que es muy polémico en psicología, ¿no? Y que ha generado como, ay, ¿cómo se te ocurre decir eso? Pero justamente hablamos de una red de apoyo, ¿no?, que es el barrio, ¿no? Y que justamente cuando ella llega a caer, ¿no?, dentro de la red de trata, ¿no?, dentro de un bar donde empieza a ver su beneficio económico y se empieza a dar cuenta de que gana más, ¿no?, en el bar que en otro lugar, vendiendo ropa, que era donde la habían acogido, ¿no? Dice, pues acá me quedo, ¿no? Con todo lo que implique estar dentro del bar, ¿no? Todo lo que... Y entonces dice ella, alguien da el pitazo, cuando dan el pitazo me sacan, ¿no? Me denuncian, dicen hay un menor de edad adentro del bar, Una menor de edad trabajando ahí, y justo llega la policía a buscar a la menor de edad que trabajaba ahí y la sacan y la meten a pozo de vidas, ¿no? Okay. Y entonces cuando decimos ahí hay un proceso de resiliencia, nosotros decimos, híjole, nos vamos a pelear con la resiliencia, ¿no? Porque creemos que la resiliencia, hay un autor que nos encantará, que se llama Jorge Alemán, que justamente dice, la resiliencia es como la liga, ¿no? Dicen que es una liga, ¿no? Que se tira hacia afloja. Y eso de que tú sales solo por tu inteligencia, te haces resiliente y resuelves tus problemas de manera sola, individual, no sucede. Lo que sucede es que hay una red de apoyo. Esta red de apoyo termina consolidándote para que tú puedas salir de ahí. Incluso te impulsa, te empuja para que salgas de ahí, porque saben que eso no es sano para ti. Aunque tú no quieras. Aunque tú no quieras, ¿no? Porque ella no quería, ¿no? Sí, pues sí, o sea... Ajá, planteándote la situación económica, ya hasta cuando nos dijeron cuánto ganó, dijimos, maestra, yo no sé qué estamos haciendo ahí, ¿verdad? Hay que buscar otras opciones de empleo, ¿verdad? Que complemente. Ese es otra mirada, lo que acaba de decir ella. ¿Cómo veo el sexo servicio como una posibilidad de... Y aquí, por ejemplo, ahorita que lo dice, o sea, estamos bromeando, ¿no? Y es curioso, ¿no? De repente aquí en el podcast se vale bromear y luego también con esos temas, qué curioso esto que mencionas, Nate, porque a lo mejor es otra visión, ¿no? Yo también cuando leía la investigación dije, bueno, es que hablando de trata de personas, bueno, a mí de primera instancia me suena a alguien que a lo mejor en una instancia lo obligan al trabajo, ¿no? Y tenía una duda de cuál era eso a las personas que ya eran sexoservidoras, porque según hasta donde yo sé, hay algunas que a lo mejor vivieron así, a lo mejor ya no, pero a lo mejor ya solitas ellas son como si fuera su propio jefe, no sé mucho ahí, pero más allá de eso, hay ahorita en cuestión ahorita, digamos, actualmente, pasa algo similar, pero no tanto así como una sexualización de todo, ¿no? Sino, por ejemplo, estas páginas del OnlyFans, ¿no? O estas personas que solo venden fotos de sus pies donde ganan mucho dinero y dices, no puede ser que pues, haciendo esto puedo ganar mucho dinero. Entonces, es curioso porque, digamos, sea esta a lo mejor de tratas o es algo diferente, pero como esta idea a lo mejor que mencionan, también ha ido permeando ciertas cosas, ¿no? Y es como de, bueno, puedo hacerlo porque al final de cuentas sí obtengo un beneficio. Una ganancia, ¿no? Y a veces, por ejemplo, lo que están diciendo es curioso porque luego creo que hay donde o por ejemplo las chicas, no sé ahorita que nos hablen más, también se pueden perder, ¿no? Donde algún momento cayeron ahí, pero al momento donde están teniendo más beneficio, o por así decirlo, de lo que ellas podrían esperar haciendo otra cosa, pues es donde a lo mejor vence y es, pues aquí me quedo, ya no busco salida, ¿no? Por eso es importante esta red de apoyo que a lo mejor le ayudaron a salir de ahí. Y que tiene que ver también, por ejemplo, eso que tú decías con todo lo que se encuentran en ese mundo. Por ejemplo, una de ellas decía, es que cuando tú entras, ella no tomaba, no fumaba, y le enseñan a tomar y le enseñan a fumar, y aparte, para su primera experiencia, la drogaron. Ya después, o sea, primero sí fue así como, lo hago sin que tú sepas, pero después ya te enseño que te tienes que drogar antes de tener una relación para que lo aceptes. Y entonces las chavas dicen, pues sí, pues, y fíjate, es bien curioso porque decían, pues es que nada más es el cuerpo, ¿no? O sea, tú entregas el cuerpo y ya. Lo emocional, tú sabes que no va a estar ahí. Y que tiene que ver con esto que tú estás diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo le tomo fotos a mis pies? Es solo mi cuerpo y te las vendo, ¿no?
solo te vendo mi cuerpo y te lo vendo, ¿no? Y entonces ya estamos hablando de la comercialización del cuerpo, ¿no? Cuando hablamos de que somos sujetos o somos objetos, ¿no? Pues ahí somos objetos, pero estamos aprendiendo en este nuevo modelo neoliberal o posmoderno líquido, diría Bauman, ¿no? Estamos aprendiendo a desligar nuestra emocionalidad de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo es cuerpo, y lo que yo sienta a nadie le importa, ¿no? Eso es mío, ¿no? Y entonces yo les pregunto a los nuevos psicólogos, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? ¿Y qué pasa ahí? Y voy a regresar al concepto de resiliencia porque a mí me parece bien interesante, porque justamente Jorge Alemán dice, pues es que este concepto de resiliencia nos lo acuña el modelo capitalista o el modelo neoliberal hoy en día, porque justamente nos dice, pues es que tienes que aguantar todo lo que te piden, ¿no? Justo ayer me decía él, y en broma y relajo, pero justo ayer me decía el director del Politécnico, de la escuela en la que estamos, ¿no? Me decía, esta carrera es de resistencia. O sea, trabajar aquí es de resistencia. Y yo decía, ¿de resistencia? ¿En serio? O de resistirme. O de resistirme, ¿no? Exacto, ¿no? Pero es que está bien cañón, porque finalmente, o sea, yo soy profesor, ¿no? Entonces a lo mejor yo no termino vendiendo mi cuerpo, pero estoy vendiendo mi intelecto, ¿no? Y mi intelecto es mi intelecto y mis emociones no importan, ¿no? Uh-huh. ¿O cómo está, no? Sí, pues sí. Y entonces ahí regreso al mismo concepto, dices, o sea, el neoliberalismo así bien abusado, ¿no? Tú tienes que resistir como liga, aguantar, y nunca te tienes que romper, porque si te quiebras, pues ya te vas al psiquiátrico, ¿no? Sí. No pasa nada, ¿no? Que fíjate que por eso nosotros nos empezamos a cuestionar ese concepto, porque decíamos, ¿entra o no entra? Yo le decía, ya es que yo hablo del tejido social. Digo, es que toda esa gente que se fue encontrando en el camino, las muchachas, tienen mucho que ver para que no se queden. Desde la sexoservidora que estaba también trabajando en el bar, en el otro caso, y que le dijo, oye, tú estás muy chiquita, 17 años, para trabajar aquí, y que ella, saliendo, también vaya, hace la renuncia, y entonces llegan a rescatar a esta otra niña. Cabe señalar aquí que las chicas que están en esa institución, evidentemente, para poder sacar a alguna niña de alguna situación de trata, tienen que tener un lugar donde llevarlas. Entonces, pues, esta institución presta precisamente las instalaciones. Nunca sabemos dónde queda ni nada. Se hizo la negociación de un lugar en específico para poder como tener... neutro para poder entrevistar. Y irlas cuidando mucho, ¿no? Nos la dejaban un ratito y ya cuando las chicas decían, ya, ahí nos vemos, pues ahí nos vemos, y salían ellos por un lado y yo me iba por otro. Entonces dices, sí es importante porque hay mucho cuidado con estas chicas por cualquier cosa que llegara a suceder. Pues ya sabemos cómo es esta situación de la trata, ¿no? Sí, pues sí. Porque inclusive yo leí de esas veces que luego ando buscando libros. Me encontré con uno que, ese es un europeo, Boris Cyrulnik, algo así, no lo recuerdo bien. El nombre está medio extraño. Pero él justo cuando hablaba y encuña la idea de la resiliencia, él sí dice que más bien la resiliencia a veces está dada por una persona. Dice, a veces solo necesitas a una persona que te mire, dice él, no necesariamente tu familia, pero que te dé justo ese único empujón que a veces tú ni siquiera te das cuenta, y que años posteriores es el que te brinda como esa posibilidad de decir, sí, yo tenía ciertas herramientas para dar ese salto, pero invariablemente sí necesité de un personaje alrededor. Él lo decía, un profesor, un amigo, incluso eso es como algo que hasta en terapia me encuentro con muchos de los pacientes. Hay veces que en sus historias dicen, porque siempre es un problema la familia, ¿no? Pero es como de, yo tenía el novio con el que tuve, su papá o sus papás me acogieron mucho y me daban esas palabras de aliento que pues no encontraba en mi casa, ¿no? O ese maestro que me decía, no, pues mira, vete y jálate por aquí, tú puedes hacer esto, de las cosas que normalmente no encontraba o que nunca había encontrado precisamente en su propia historia. Entonces, pues sí me parece que es cierto, o sea, la resiliencia por solo resiliencia, aunque funcional, no necesariamente es como el único ingrediente. Ahí sí yo pienso que sí. Sí, y es bien interesante porque cuando justamente hablamos de congruencias metodológicas en la investigación, ¿no? Lo voy a poner entre comillas para que entiendan por qué se ríe mi amigo Saúl. Pero justamente te dicen, hablas de tejido social, entonces no puedes hablar de resiliencia, ¿no? Tendrías que hablar, o sea, pensando en la congruencia metodológica, de las redes comunitarias de apoyo, ¿no? Y que es
me permiten decirlo, dicho sea de paso, a mí me resuena más, ¿no? Me resuena más que yo sea un ser social y como ser social tenga que tener una red de apoyo y que eso ayude a reconstruir el tejido social, ¿no? Y que me permita salir de un lugar en el que estoy metida sin que yo me dé cuenta y sin que yo quiera, y que me coloque en un lugar de seguridad, ¿no? Entonces me resuena más. Exacto. ¿No? Y fíjate, hablamos del rompimiento de vínculos, si te das cuenta. ¿Y qué es lo que te hace que salgas de ese lugar? Pues un vínculo. Un vínculo que generaste en ese lugar o fuera de ese lugar de gente que realmente se preocupó por ti y te dio seguimiento a la distancia, pero te dio seguimiento para que puedas salir de donde andabas, ¿no? Otro de los elementos que encontramos como bien curioso fue la parte de la religión. Una de las chicas decía, o te hunde o te saca. Y ella dijo, es que cuando yo di positivo en VIH, dije, pues ya me quedo aquí, ¿no? Pues si ya me voy a morir, pues ya me quedo aquí. Pero cuando llega a esta institución, a Pozo de Vida, le hacen de nuevo la prueba y sale negativo. Y entonces ella dice, es que Dios me dio una segunda oportunidad y por eso yo ya no regreso. Y me daba risa cuando me decía, pues es que en un día yo saco 300 pesos. Cuando en un día estar en los bares, ella estaba por Naucalpan, pues yo sacaba como 5,000, 6,000 pesos, pero prefiero los 300 pesos a 5,000 pesos y yo estoy limpia y ya no me voy a ir a trabajar allá. Sí, pues Ya sí. no me voy a arriesgar, ¿no? Sí, pues es que habla de la inmediatez, ¿no? Porque entonces si gano, imagínate, 5,000 baros en un día, la posibilidad o el acceso a gastar en lo que yo quiera, pues es brutal. Y que también hablaban, justamente aquí mencionábamos algo de la feminización de la pobreza y sus causas. Es que ahorita me hiciste pensar, perdón, voy a regresar un poquito, porque justamente ella nos habla de cómo va viéndose este proceso de degradación de la mujer que se prostituye, ¿no? Y dice, obviamente yo era joven, pues bueno, en ese entonces tenía 17 años, ¿no? Pues ganaba 17, más, 14. 17 y ganaba más, ¿no? Evidentemente conforme voy creciendo, la que da el pitazo, ¿no? En parte sí, es que estás muy chiquita, vete de aquí, pero en parte también la miraba como su competencia, ¿no? O sea, 30 años. como no alguien estaba con la que grande. ya no, o sea, ella ya no iba a ganar, obviamente ella ya no iba a ganar los 5,000 pesos que estaba ganando esta chica, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver la competencia, o sea, Todo está, capitalismo sí. tremendo, este neoliberalismo es tan fuerte, ¿no? Que empezamos a ver la competencia de, ya no voy a tener los ingresos que ella tiene, pero también esto no está padre, ¿no? Entonces, pues la sacan, ¿no? Sin embargo, ahí vemos, alcanzamos a mirar, ¿no? Que te decía, es que las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, estamos viviendo condiciones de opresión bien fuertes, ¿no? Y entonces, ella por ser mujer, pues por ser mujer tenemos la obligación de ser jóvenes eternamente, bellas eternamente y jodidas eternamente, ¿no? Porque si no, pierdo mi vida, ¿no? Pierdo mi fuente de ingreso. Sí, pues sí, sí, ¿no? sí, sin duda. Súper lamentable, ¿no? Y entonces, bueno, no sé. Sí, no, pero pues es que hasta si lo pensamos, esto es solamente si lo acuñamos en la parte de la trata de personas. Sí, claro. Pero pues en cualquier lado, cualquier persona que se sienta opacada o rebasada por otro que viene atrás, va a esforzarse y va a hacer hasta lo que no, porque entonces el otro no me vaya a desplazar a mí. Porque entonces hasta eso, lo que había dicho Neida al respecto de yo voy a ir a vender mi conocimiento. Lo que dijo que iba a vender mi conocimiento, pues hasta ahora también eso puede ser desplazado por otros muchísimo más jóvenes y más progresistas. Entonces, no, pues sí, empieza a ser como bastante complejo hasta dónde llega profundamente la parte de lo que yo pueda ganar para gastar. Exactamente. Particularmente. Y que también justo, que esa es una pregunta que ahorita me surgió con respecto a las redes de apoyo. Aún sin importar cuántas cosas se hagan para intentar disolver estas redes de apoyo, de todos modos se siguen generando los vínculos, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que, no me acuerdo el nombre de este señor, pero él me contaba que los ejes viales, él lo veía, él decía, los ejes viales son dos cosas horribles por dos cosas, me decía Saúl. Jorge se llamaba el señor. Dice, uno, hacen horribles la ciudad, se ve muchísimo más fea, y dos,
dividen a los barrios. Sí, Dividen todo. Ajá. los ricos, los pobres. Ajá, sí, justo. Tiene O que ver también. desarticulan barrios también. Sí, ¿no? Justo esta parte, o sea, sí tiene un impacto la forma en la que se marcan las avenidas también, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, por ahí hay un diseñador, no recuerdo, que sale en Instagram, no recuerdo su nombre, pero este diseñador lo que te dice, si quieres desaparecer un barrio, pon un estacionamiento en medio, ¿no? Y desaparecen barrios completos en Estados Unidos, pusieron vías rápidas encima de los barrios, pues ya los barrios empezaron a quitar, ¿no? Entonces, sí hay como desde la cuestión, desde la ecopsicología, diríamos desde el diseño, desde los urbanistas que diseñan ciudades, si quieren desaparecer barrios, pues hay como hay como recetas perfectas para eso, ¿no? Por ejemplo, otra Los receta muros. es justamente la gentrificación, ¿no? Sí. Que la gentrificación hace que empiezas a subir el valor catastral y el valor predial de los inmuebles. Ajá, de los inmuebles, y lo que va a suceder es que la gente ya que vivía en el barrio ya no va a poder pagar esos valores catastrales y empiezan a migrar, ¿no? Que decía Entonces, que los muros también, ves en Santa Fe, Ajá. Las Águilas está dividido por el muro, y entonces el muro donde está el centro comercial Santa Fe, en la parte bonita, donde están los ricos, vas del otro lado, la colonia de Las Águilas, pues es la parte fea, ¿no? Sí. las laderas y barrancas del Álvaro Obregón. Sí, no, pues hasta creo que yo que mi natal Iztapalapa, donde me forjé, pues tenía también muros justamente en algunas partes en donde ya sabías más o menos si tenías que pasar por algún lado. Por acá sí, por acá no tanto. Ajá, sí, en Iztapalapa sí está muchísimo más marcado. Sí. Sí. Claro, y sí tiene mucho que ver. Ok. Pero fíjate que estas redes que se van formando, a mí algo que me llamó la atención, por ejemplo, con la chica que llegó a vivir a la Merced, es que ella empezó a relacionarse con policías, con vendedores ambulantes, con las señoras que vendían ahí gorditas, y o sea, con todos ellos. Y ella decía, es que en un principio lo que empezaba a hacer ella es, tengo hambre, me acerco a un chico, le hago la plática, él me invita a comer, le digo que pues, le ofrezco el servicio, porque ella dice, pues es que me di cuenta, viendo a todas las mujeres que estaban ahí vendiéndose, pues me doy cuenta que pues es bien pagado, y entonces le ofrezco el servicio, pero le pido por adelantado, y no me acerco, pero resulta que hubo alguien más vivo que ella, decía ella, y pues la captaron en el metro, y de ahí se la llevaron. Okay. Entonces ella, toda la gente que la conocía empezó a preguntar. Por ella. Cuando yo trabajé con los niños en situación de calle, cuando no veíamos a las muchachas, preguntábamos o se nos acercaban los vendedores de dulces o los payasitos o así, y te decían, es que no están, ya tiene días que no están. Y con esta niña, ella nos dijo eso, es que la señora con la que yo vendía ropa interior se dio cuenta que yo no llegué 3 días. Y después el policía se dio cuenta que yo ya no iba a la estación a saludarlo. Y entonces empezaron a buscarla. Y así es como llegan a donde ella está. Ok. ¿Cuánto tiempo estuvo de que la captaron hasta que la...? Híjole, fíjate que eso no me lo quiso decir. Las temporalidades no Están es- para otra cosa. Ok. Sí, también la otra chica en tiempos, yo ahí me tengo como las dudas, porque de repente tú las escuchas y se te hace como que sí fue mucho tiempo, pero después las vas escuchando y dices, híjole, se me hace que nada más fue como algunos meses. O a lo mejor como mecanismo de defensa Ajá. también Sí. es mejor que no me acuerde del Exacto. tiempo. Entonces, así cuando les pregunté como cuánto tiempo estuviste, me dicen, esa pregunta no te la quiero contestar. Y yo va, y nos íbamos a otra pregunta. Ok. Sí, regularmente sí eran como muy herméticas en muchas cosas, ¿no? Pero de lo que logramos como retomar de la información, pues eran justamente esos elementos, ¿no? La importancia de la familia, la importancia del concepto de resiliencia, ¿no? La importancia de las redes de apoyo, ¿no? El entender su cuerpo como una onda, como un objeto, ¿no? Más que como una cuestión vinculada, ¿no? De emoción-cuerpo, Pues yo creo que son como la mayoría de todos los elementos sí, que que alcanzamos a ver. alcanzamos a retomar, ¿no? Ok.
y el religioso, ¿no? El punto de vista religioso que nos pareció como bien interesante, como ellos mirarse como darse la oportunidad, valga la redundancia, ¿no? De tener una oportunidad nueva para reiniciar su vida, ¿no? O sea, y porque, bueno, Pozos de Vida pues tiene ahí un tema con la religión, ¿no? Y que les decía, bueno, pues si te están dando una oportunidad, una nueva oportunidad, ¿qué vas a hacer con ella, no? Ya, pues ellas deciden, no, pues ¿no? Una creo que terminó trabajando en una cafetería, ¿no? Para después estudiar psicología, ¿no? Algo interesante, ¿no? Okay. Y la otra terminó su bachillerato y regresó con su familia. Ajá, exactamente, ¿no? Hay algo que yo no soy experto per se, pero de las cosas que he platicado cuando se trabaja un poco con la cuestión de aquellos que son muy adictos, una de las cosas que son importantes para con ellos es permitirles que puedan elegir la vida. Que por lo menos dentro de mi cancha es de la de Víctor Frank, el de encontrar un sentido de vida. Esta misma organización, incluso a lo mejor como un punto de prevención, sería ayudarle a todos a encontrar un sentido de vida aún en función de, o incluso ya a través de, o aunque sea al final de la experiencia. Pues yo creo que todas las posibilidades. Todas las anteriores. Todas las anteriores, ok. Porque mira, cuando ellas llegan a esta institución, lo que hacen es empezar a trabajar con ellas, pues habilidades manuales. Les enseñan a hacer artesanías, hacían pulseritas y demás, pero les empiezan a dar idiomas. Una gran ventaja, que ellos lo manejan así, es que tienen la posibilidad las chicas de estudiar ahí, y si quieren les dan inglés y francés. Si quieren ellas perfeccionarlo, Pozo de Vida tiene vínculos con estos dos países. Se las llevan, estudian allá. Si quieren terminar allá sus estudios, los terminan y las regresan. Nunca les prometen quedarse allá. Y siempre la idea es como reintegrarlas. Si ellas se quieren ir con su familia, se van con la familia. Si ellas quieren independizarse, porque sí les ayudan a independizarse, se independizan. Pero están como muy atentos al trabajo de ellos. No te permitan enterarte de muchas cosas. Por supuesto, por obvias razones. Por obvias razones, pero dices, bueno, así lo poquito que podemos ver y que nos dejaron conocer, como por ahí iba. Sí, encontrarle como este sentido, las acercan a su religión y esperar que las muchachas vayan respondiendo en función de, pues, de todos estos elementos que les va dando Pozo de Vida. Okay. ¿Cuáles serían o cuáles son como parte de las conclusiones a partir de la investigación? Pues yo creo que una de las primeras a las que llegamos hablábamos justamente de la importancia, bueno, la principal creo es la importancia de la red de apoyo para salir, de las redes de apoyo para salir del problema en el que se encuentran, ¿no? Creo que aunque estemos inmersos en un modelo neoliberal, el hecho de poder generar estas redes de apoyo y que se sigan dando, aunque creamos que no, yo creo que ese es un elemento importante, ¿no? Que haya esas redes de apoyo, porque finalmente es lo que nos va a jalar para salir, ¿no? Nos va a impulsar. Yo creo que esa es una de las conclusiones importantes. Y yo creo que también otra es precisamente como ir deconstruyendo esta parte de mirar el cuerpo como un objeto y de pensar que realmente el sexoservicio es una forma de trabajar o es un trabajo, porque decimos, híjole, pues si fuera trabajo, imagínate cuántos no estarían ahí y todo lo que debería de cubrir, ¿no? Pero sí el mirarlo desde otro punto de vista y que les dé a ellas sobre todo la posibilidad de decidir dónde me quiero quedar, ¿no? Y que no sea como la única alternativa que tengan ellas. Y yo, perdón, no, adelante. No, es que ahorita que dices eso también me parece que mientras leía la investigación, ahorita me corregirán, me parece que también Pozo de Vida tenía un proyecto también de prevención, ¿no? Donde creo que iban a la escuela, entonces también eso me parece importante, justo por ejemplo, lo que decía Saúl con adictos, muchas veces como jóvenes no tenemos la información y creemos que solo hay una vía, ¿no? Ya cuando nos dan la información es, bueno, puedo elegir esta vía, pero me doy cuenta que hay otras posibilidades y esta no es la única. Entonces, exacto. También me parece que eso es algo importante, esta parte de la prevención, para que, bueno, ahorita que nos escuchan sepa, pues que también hay otras posibilidades, no solamente el vender el cuerpo, ¿no? Y es que, fíjate, a mí me preocupa porque ahora que ves cómo se van relacionando los chicos, hay una tesis muy interesante que está haciendo un compañero que dice, es que quiero ver cómo en la pandemia se dio esta cuestión del amor, y él hablaba como, pues, de muchas formas en que se fue dando como, pues, las relaciones coitales, como el amor ya queda en último término,
dice él, el cuerpo ya está puesto como objeto, y entonces hablaba del poliamor y así como de varios elementos, y dice, sí, es que sí, o sea, ahora los jóvenes pues se relacionan de forma bien diferente a como nosotros nos relacionábamos, pero aparte, para mí no tienen, y para mí lo digo, yo A como título Ofelia personal. Ortiz Mancera, sí, a título personal, para mí hay poco valor hacia su cuerpo, hacia ellos como persona, y entonces dices, ¿desde dónde se están parando? Y a mí me movió mucho porque eso lo escuché en ellas, pero ahora lo escucho en los muchachos con los que yo me relaciono, y que te lo platican así tan fácil, pues es que es cuerpo, ¿no? Pero aparte de eso, como dice Saúl, yo lo veía y en pláticas con amigas, compañeros, y siento yo una desensibilización de todo eso, porque incluso más allá, o sea, he visto, ¿no? Incluso, ¿no? Yo también puedo decir, en algún momento de mi vida llegué a practicar como eso, no mucho de alejar el solo cuerpo, pero incluso es bien curioso porque a mí me pasaba que en algunas experiencias que tuve me sentía, no sé si se puede sentir eso, pero sentía un vacío, ¿no? Era algo extraño. Y muchas historias que he escuchado de otras personas es como, ni siquiera tampoco se disfruta la experiencia, pero aún así se repite, ¿no? O sea, ni siquiera es ya el momento, a lo mejor me encuentro con otro y a lo mejor quiero sexo, ni siquiera sé si es lo que quiero, pero al menos sé que quiero algo contigo y como no concordamos, pues bueno, vamos. Claro. Pero también hay un problema porque no solo es que me gusta el otro y a lo mejor yo no le gusta el otro, sino que ya pasa y ni siquiera nos miramos, ni nos sentimos, ni nada, pero sigo replicando eso, ¿no? Esa Su sensación nombre se pregunta. de vacío, ¿no? Y es que ahí es donde queda la parte de emocional, ¿no? Sí. ¿Cuál es el vacío que tienes, no? Y que no sea lo Y que no sé, de alguna manera en la investigación como hablamos de la autoestima de las personas, ¿no? Y que yo creo que ahí de la autoestima y el autoconcepto, y ahí retomamos dos elementos importantes en la construcción del ser humano, y que hoy por hoy o los jóvenes o la mayoría de los jóvenes pues tienen como, pues hay un tema a tratar, ¿no? No voy a decir que estén bien o que estén mal, ¿no? Pero ahí hay un tema a tratar en esta cuestión de la autoestima, y que también tiene que ver con los medios de comunicación, con el modelo económico en el que estamos inmersos, que nos está taladrando, tu cuerpo debe ser de tal manera, con estas características, ¿no? No hay que ser bien fitness, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y si no cumplo esos requisitos, pues a lo mejor no soy digno de que alguien me ame, entonces yo amo a mi manera, ¿no? Y me resisto, ¿no? Y desde esta construcción, pues yo hago lo que quiero con mi cuerpo, y al grado de decir, bueno, mi cuerpo es el cuerpo y mis emociones son para alguien especial, ¿no? Ajá. Sí, porque así O es. esa parte para alguien especial. O aparte, ¿no? Y que tiene que ver también con, yo sí creo que Bauman ahí cuando habla del amor líquido, ¿no? Lo retoma La fragilidad de los ¿no? vínculos. Sí. Exactamente, dice, pues es que ahora es la sociedad del úsese y tírese, pues si así uso y tiro un vaso, pues uso y tiro una persona. Pues incluso, ¿no? Creo que ahora más que nunca es muy fácil llevar el cursor hacia el tachecito y ahí quedó. Exactamente. A lo mejor en estas aplicaciones, no sé si han escuchado, por ejemplo, de app de cita, ¿no? Tinder o otras, es justo, ¿no? Me gusta, le doy, si no me gusta, Lo borro. Exactamente. borro. Exacto. Entonces, también por eso nació el interés de ver y ahora qué es lo que dicen ellos, y trabajar con sexos servidores, pero pues ya no nos dio tiempo. Ya no se espero- dio tanto. Sí, no, pero yo espero que sí se pueda. La investigación, de hecho, nació con la idea de hacerla. Se tenga o no el apoyo del instituto, pues lo hacemos porque nos gusta, y hacerla ahora con los hombres para ver qué encontramos ahí, y si encontramos situaciones similares. Similitudes o diferencias, o cuáles son las diferencias. Y que yo creo que va a ser muy interesante, ¿no? Porque justamente se habla, no, pues, voy a meter en camisa de 11 varas, pero justamente se habla de un discurso patriarcal, ¿no? Que oprime a hombres y a mujeres, o a mujeres y a hombres. O sea, ciertamente las mujeres históricamente somos las que hemos llevado el mayor peso en la espalda en esta lógica de el machismo. Sin embargo, histórica y culturalmente, o sea, no quiero demeritar, ¿no? Justamente lo que las mujeres hemos estado vivenciando históricamente, pues porque yo también he sido atravesada por eso, ¿no? Sin embargo, creo que analizar ahora qué está pasando con los hombres en este contexto, ¿no? Y en este contexto aparte en el cual las mujeres ya como que intentan tener una voz, intentan protestar, intentan generar un lugar, ¿no? Ya sea institucionalizado o no, porque a veces creo que el feminismo lo han institucionalizado bastante en algunas circunstancias, ¿no? Sin embargo, bueno, hay ese intento, ¿no?
de querer levantar la voz. ¿Qué sucede con estas masculinidades que están en proceso de deconstrucción y reconstrucción, pero que aparte tienen que vivir de algo, ¿no? Sí. ¿Dónde quedan? Sí, pues sí, es cierto. ¿Cuál es nuestra nueva reinterpretación Exacto. de los cambios, incluso de los roles, de las formas de ser, de estar? Pues incluso estaba leyendo, ¿no?, una nota de estas de Pictoline, que ya hay más hombres solteros en general, que ya empieza a ser como una tendencia el ya no decido, ya no quiero, ya no sé qué pasa. Que ya no estoy teniendo pareja. Incluso un amigo me decía, pues creo que hasta es más fácil a veces ahora ser gay que decidir ser hetero. Ajá. Interesante. En la forma en la que nos vinculamos. Sí, a veces me parece que es muchísimo más sencillo. Yo también decía como de, fíjate, a veces sí, a veces no. Ajá, porque también ese ha sido como, yo sí pienso que también como hombres, como de repente pareciera ser que es muy fácil, no nos atrevemos a decir también las cosas por las cuales pues hemos sufrido. Exacto. Y entonces también se vuelve como parte de la mecánica del mismo engranaje capitalista. Claro. Pues por eso yo creo que se empieza a dar como este estudio de las nuevas masculinidades, ¿no? Sí, sin duda. Porque dicen es que evidentemente ustedes tienen su historia y nosotros cuestionamos mucho en comunitaria, pero ¿por qué les dicen a ustedes que no deben de llorar o que ustedes tienen que ser los que se aguantan la carga económica en casa? ¿Y porque quién les dijo? ¿En qué momento? Exacto. ¿Por qué tengo que o no le demuestres el afecto a tu hijo, ¿no? Entonces dices, no, por ahí no va. Hay quienes, fíjate, leí, pero no me acuerdo muy bien en dónde, donde decían es que muchos de los sexoservidores tienen características femeninas. Yo digo, no necesariamente. No, y de hecho algo que llama la atención de los chicos de la Ciudadela es que justamente no son trans, no son afeminados, o sea, no tienen estas características, pues, ¿no? Son características típicamente masculinas. Exacto. Entonces tú los ves ahí con así, paraditos así, de bracitos cruzados, ¿no? Ahí. Como cualquier muchacho que Yo al sale principio ahí pensé, porque luego iba con mi hermano, él iba a tocar a un antro por ahí, luego de regreso pasábamos por ahí, por la Ciudadela, y yo pensé, la primera vez que los vi, dije, ¿qué estarán? Parecían que estaban formados, ¿qué estarán esperando estos muchachos, no? O sea, yo cuando los vi dije, ¿qué estarán esperando? Y mi hermano no me dijo nada, mi hermano se quedó así como pensando, los vio y se quedó así, pero algo que nos llamó la atención a los dos fue cuando empezaron los carros a pasar y les empezaron a echar las luces, ¿no? Y yo dije, no, se están prostituyendo. Y me dice mi hermano, yo creo que sí. Sí. Pues es la misma estrategia en la Alameda con las chicas. Así pasan exactamente afuera, les prenden las luces, se acercan las chicas y ya. Y órale. Se hace la negociación. Ok, pues qué tema tan interesante. En realidad toca muchísimas más cosas de las que uno pensaría a primera vista y a primer título. Casi estoy seguro que Facebook nos va a decir, a la chingada este título no va a salir, pero nos vale madre. Como muchas cosas, porque sí, va más allá de realmente lo que dice el título, y creo que Facebook se va haciendo como una de esas partes que habría también que analizar cómo filtra las cosas sin entender el contenido. La idea, ¿no? los contextos, sí, porque me acuerdo cuando hicimos lo del decidir, lo tomó como tema político y nos lo censuró un poco. Entonces es interesante las formas en las que hacen los filtros, pero me parece que es un tema interesante, un tema que sí tenía que ponerse sobre la mesa, y qué mejor de la mano de ustedes para venirnos a compartir este tipo de textos que pues a lo mejor no lo voy a encontrar precisamente en el mini viaje en el metro con estos hombres voceadores a 2 pesos, a 5 pesos, pero que pues en realidad que puedan estar a la mano para todos, nada más como para cuestionarse 2-3 cosas, porque al final del día, aunque la historia no es la misma, hay puntos que nos rebotan. Exacto. Sin lugar a dudas, ¿no? Claro. Y que lo interesante yo creo que también es como yo te estoy presentando 2 historias y a mí me encanta la investigación cualitativa y también la implicativa, porque dices, esto es lo que vivieron ellas, esto es lo que encontramos con ellas. Yo creo que ahorita si buscas vas a encontrar cosas diferentes con otros, ¿no? Con otras. Entonces dices, pues son momentos históricos que van marcando y vamos a ver. Y que cada vez son más rápidos en cambiar. O sea, tan solo de cuando estaba en el SIX, que yo creo que sería como la época donde empezó lo interesante de esto, era 2014, 2015, pues o sea, no empezaron a pasar tantos tiempos y ya hay otras formas, hay otros discursos y otras percepciones en las que se viven. Entonces, pues sí, hay que estar
estar a la moda sin lugar a dudas. Ahorita me acordé, hay un tema bien interesante, y eso cuando yo iba a la sierra a estudiar la maestría, tenía una compañera que vive en Tlaxcala y me hablaba de un pueblito en Tlaxcala donde van pues enseñando, diríamos, formando a los futuros padrotes. Y entonces te dicen que desde pequeñitos, desde los 5 años, a los niños se les enseña como toda esta cultura. Yo decía, pues sería interesante como ir a hacer una investigación de este tipo. Yo bien interesada, ¿no? Ajá, no, pues hay cosas que, ¿para qué moverle? Pero, mejor hay muchas cosas que investigar y todavía hay mucho para darle como para que ir a meter mano a donde está todavía caliente, ¿no? Pues que sí, no, así mejor así, así de lejitos. Y justo algo que iba a comentar, ¿no? En este proceso de construcción del cuerpo ya hablábamos de la separación de lo emocional con el cuerpo. Se me vino a la cabeza, ¿no? Cuando platicábamos nuestra investigación no me acuerdo en dónde y de quién, pero nos empezó a hablar de los sugar daddies, ¿no? En Querétaro. ¿Fue en Querétaro o fue en Puerto? No, en Querétaro. En Querétaro nos empezaron a hablar de los sugar daddies y dijimos, claro, o sea, finalmente ahí se toca claramente, y esa es una generación como posterior a lo que sacamos de la investigación. Y que las chicas no se miran como sexoservidoras. Y que ellas no se miran como sexoservidoras, pero terminan dando el cuerpo a cambio de dinero, ¿no? Eso es lo que les decía, es por eso lo mencionaba yo, las chicas, por ejemplo, que ahora venden los pies, o que está el OnlyFans, ¿no? Donde venden contenido erótico, ¿no? Hasta donde ellas lo deciden. A lo mejor esa es una parte donde ellas deciden hasta dónde, pero también cómo va cambiando también los sugar, ¿no? Es como, justamente, no se ven que están vendiendo su cuerpo porque lo ven de una forma distinta, pero a lo mejor hasta incluso vamos a verlo un poquito más allá y sí sexualizado, pero por ejemplo estas chicas que de repente suben fotos en Instagram y por ejemplo es como muchas está una cuestión de esta parte donde pues lo que obtienen son estos seguidores, los famosos likes. Los famosos likes, y justo lo que hablábamos hace rato, ¿no? De repente hay mujeres que no tienen estos cuerpos y quisieran tener estos cuerpos para recibir lo mismo. Exacto. No solamente es dinero, atención, sino es muchas cosas. Estilos de vida, formas inclusive hasta el mandato misma de la felicidad, ¿no? Ajá, sí, que el mandato mismo de la felicidad. Que cuando grabamos ese capítulo, Paquito era el que decía, a lo mejor yo ni siquiera quería eso, pero como ya lo vi, no, pues ya se me antojó. Ahora sí ya lo quiero, entonces. Exacto. Sí, pues perfecto, pues Alejandro, échate las redes. Claro que sí, recuerden, estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook como El Aquelarre Podcast. Estamos todos los martes a la medianoche en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en todo lo que termine en podcast. Y recuerden compartir, darle like, suscribirse, háganos llegar a más personas. Ahí vamos creciendo de poquito en poquito. Mientras siga aquí habiendo quien se venga a sentar con nosotros a platicar, nosotros vamos a seguir la mata dando. Y pues más que nada un agradecimiento a ustedes, maestras, a las tres, aunque la otra no quiso hablar, eso sí, voy a seguir insistiendo, pero no importa. Muchas gracias por su tiempo, por compartirnos esta investigación, y lo mismo que la vez anterior, ya están invitadas para la 4ª temporada. Gracias. Así vamos es. preparando algo. Sí, adelante, porque son esas partes de la psicología que también son importantes. Tienen ahí su lugarcito, pero como no son luego tan comerciales, vaya. Sí. Pues por eso falta que haya más también investigadores dentro de la psicología, que no es nada más un mito de la UNAM, sino también del Poli. Pues sí, ¿no? Perfecto. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues muchas gracias por la invitación. Nos dejas tarea para empezar a hacer. Yo ahorita estoy pensando en algunas cosas que yo creo que a lo mejor sería venir a compartirles, que hemos mirado apenas como un cambio que se dio, sobre todo en la materia que damos de psicología comunitaria después de la pandemia. Adelante. Sí. O sea, adelante, porque justo uno de los invitados va a hablar un poco acerca de esa parte. Él me compartía, espero no haya problema con eso, pero decía, ahora yo me siento celebridad porque yo ahora veo o sea, ellos me reconocen a mí, pero yo no reconozco a mis alumnos. Eso nos pasa. No sé, medio veo la voz, pero la cara no sabía qué cara era. No, exacto. Así es. Ya cuando Hola, nos oyes. Ay, tú eras de... Ajá.
No, te dicen, maestra, pero ya me dio clases y tú así, Ajá. a ver, volteate y habla. Ya pateadas así. O déjame, yo le hago así. Con tu nombre, por favor. Casi las iniciales. ¿Qué color era tu inicial? Sí, es ¿no? complicado. Está siendo complicado, pero. De hecho, decimos ahorita ya no se vale apagar la cámara, cámara. o decir, es que mi micrófono no sirve. Ya no se cayó la red. Sí. Malditos de Easy. Pero Easy, promocionan. Está bien. Pues muchas gracias, profesoras. Muchas gracias, maestras. Una frase que quieran acuñar en este momento, así, yo sé de pote pronto, pero que dé cierre a este capítulo. El silencio es elocuente, ¿eh? Así tal cual. El silencio es elocuente. Sí, así tal cual. El silencio es elocuente. Pues ya lo tienen, queridos podcast escuchas. Un saludo importante a Paquito, el diseñador, el mago maestro detrás de nuestras imágenes. A la productora Ivette, que se encargó de darle contención a las bestias de la aquelarre que luego andan por aquí danzando. Y Alejandro, qué gusto escucharte otra vez. Espero sea más constante. Sí, Aquí, por favor. Y pues nada, que tengan una excelente día-noche. Nos estamos escuchando la próxima semana a la medianoche. Hasta la próxima. Hasta la luego. próxima.